De todas maneras, seguiremos trabajando, como hicimos este fin de semana, que iniciamos operativos en el Gran Santo Domingo, lo anunciamos, con todas las motocicletas que incumplan con la ley vigente en la República Dominicana. Motocicletas que suban arriba de las aceras van a ser detenidas. Motocicletas de personas que anden sin los documentos y sin el casco correspondiente también se están fiscalizando y dando el apoyo a la DGC a través de la preventiva de la Policía Nacional. Motocicletas que no estén, que se vayan en rojo y que anden en los cruces de los semáforos también van a ser detenidas. Vamos a tomar medidas hasta que se entienda que lamentablemente nadie está por encima de la ley, que tenemos que seguir trabajando. Lo mismo, van a ser fiscalizados todos los motociclistas en la medida de lo posible para saber si portan arma de fuego y si las mismas son legales o ilegales. Bueno, ahí está, señoras y señores. Ahora le llegó el turno a los motoristas, a los motoconchos. Farideh Raful promete mano dura, retención de motores, fiscalización, control territorial, verificación de armas, operativos en paradas para el tema de la violencia y los motoconchos en República Dominicana. Pero pregunta que uno le hace a la ministra Farideh Raful: ¿será este el fin del caos de motoristas o estamos viendo otro aguaje del partido de gobierno? Y cuidado, porque lo más grave no es esto. Hay un desorden terrible en las calles y es que muchos sienten que el gobierno definitivamente solo está haciendo bulto, allante y movimiento. La ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, anunció operativos para motoristas que violen la ley. Retención de motores, fiscalización, inspección de armas, control de paradas de motoconchos. Todo esto ocurre luego de que varios hechos violentos que han estremecido la República Dominicana con relación a los motoristas o motoconchos, por ejemplo, el asesinato del chofer de basura en Santiago, la agresión al conductor del transporte escolar TRAE frente a estudiantes y decenas de videos diarios donde el caos vial parece haberse convertido en una selva. Pero nosotros aquí hacemos una pregunta puntual. ¿Dónde estaba el gobierno antes de esto? Porque pareciera como que hoy es que acaban de tomar posesión en el Palacio Nacional. Porque el problema de los motores no nació ayer, no hace una semana que empezaron a ocurrir todos estos eventos desafortunados y desastrosos, que aunque se señalan a los motores y motoconchistas, realmente hay que reconocer que son el reflejo de la violencia que hay en toda la sociedad dominicana. Esto no es nuevo, no nació hace una semana, no llegó hace un mes. Esto lleva años creciendo frente a las autoridades. Motores sin placas, sin casco, sin licencia, sin seguro, sin respeto a las señales de tránsito y muchas veces, sobre todo eso, sin consecuencias. Mientras tengamos una empresa, una sucursal de la Dirección General de Impuestos Internos, como lo es la DGCET, si usted no lo sabía, yo le he llamado a la DGCET la sucursal de la DGI. ¿Por qué? Bueno, porque agarra, se ponen en una esquina a cubrir un perímetro de una manzana y entonces se pone un agente de la DGCET en un lado a esperar que pasen los motores que no tienen casco, por ejemplo, para luego interceptarlos allá, acorralarlos y ahí ponerle las multas. No es que me estoy oponiendo a que le pongan la multa al que está en flagrante violación de la ley. No, el tema es que así no vamos a llegar a ningún lado. Una organización que solo se dedica a poner multas para recaudar los impuestos de la DGI deja mucho que desear. Ahora, en República Dominicana hay zonas donde el motorista no le teme a la ley. Más bien la ley le teme al motorista. Y eso ocurre porque durante años los gobiernos convirtieron el desorden en herramienta política. Porque los motores mueven votos, porque los motoristas votan, porque las paradas representan influencia territorial,
porque ningún político quiere pelearse con miles de motoconchistas en un año preelectoral. Por eso han sido tan flexibles con este desorden en sentido general. Pero ahora parece que la cosa se ha salido, no es que tuvieron el control, es que ha incrementado el descontrol y ahora ha sido desbordante. Ahora ha explotado. En todo el país se vive de esta víctima. La violencia se ha vuelto viral. La notamos más por el hecho de que ahora cualquier persona en este momento lo puede estar grabando a usted y ya usted se convierte en una figura pública, ya sea en un entorno controversial o un entorno en calidad de víctima. Y entonces ahora aparece el gobierno con casco prestado y libreta en mano diciendo, ahora sí vamos a poner el orden. ¿De verdad van a hacerlo? Ojalá que sea verdad. O estamos más bien frente a otro operativo de 3 semanas para las cámaras, frente a otro de esos eventos que yo les he llamado los apagafuegos, los reactivos, los que no tienen plan. Lo que comenzó como un problema de tránsito ya se ha convertido en un problema de seguridad nacional. Señores, estamos en el país donde el motor es quien impone la ley. Vamos a decir algo que millones de dominicanos están a lo mejor al 100% de acuerdo y lo sienten, pero pocos políticos se atreven a admitirlo públicamente. En muchas calles de la República Dominicana, de nuestros barrios, las reglas ahora las ponen los motoristas. Esto no es un comentario en contra de los motoristas, porque hay algunos de ellos que se levantan temprano a trabajar, respetan a la persona que le están brindando el servicio, se manejan bajo una conducta adecuada, pero lamentablemente no es la mayoría. Y esa otra cantidad que sí está haciendo las cosas de manera incorrecta, está afectando hasta cierto punto el trabajo de otros que sí lo están haciendo decentemente y honradamente. Ahora, hoy el conductor que se detiene en rojo ve pasar a 5 motores de manera simultánea, uno por el lado, uno por la izquierda, otro por la derecha. No le pasan por el aire porque todavía no se ha inventado el motor que vuele. Vemos cuando, por ejemplo, la madre que cruza una calle con miedo porque puede ser que un motor, no necesariamente un motoconcho, un motor puede aparecer en dirección contraria. El peatón está obligado a caminar por la calle, pero cuidado que a lo mejor las aceras también son de los motoristas. Mientras esto ha ocurrido durante mucho tiempo, ¿qué ha hecho el Estado dominicano? Lo mismo de siempre: operativos temporales, ruedas de prensa, promesas, cámaras y luego silencio. Porque esto no es un problema nuevo, señores. El caos de los motores en República Dominicana lleva años creciendo bajo la mirada de todos los gobiernos. De todos. Los motores no son solamente un medio de transporte. También ahora se ha convertido en una maquinaria social y política. Miles de familias dependen del motoconcho para sobrevivir. Millones de dominicanos usan motores porque sencillamente el transporte público sigue siendo un desastre. Y muchas comunidades sobreviven gracias al servicio que brinda ese sector de la sociedad en el país. Y ese entonces es el gran dilema del gobierno. Porque controlar el caos significa enfrentar a una estructura enorme. Una estructura que mueve economía informal, votos y poder territorial. Y por eso cada gobierno hace lo mismo. Es decir, mirar para el otro lado. Promete orden hasta que llega la presión política.
Ahora la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, dice que retendrán motores, que fiscalizarán armas, que van a revisar las paradas de motoconcho, que controlarán las paradas. Perfecto. Muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿tienen capacidad real para eso? Porque una cosa es de tener 200 motores para las cámaras y otra muy distinta es transformar una cultura completa de impunidad vial en República Dominicana. Y cuidado con esto, cuando el ciudadano pierde confianza en que las leyes se cumplen, como ha pasado aquí, la ley deja de ser la ley y se convierte en un pedazo de papel. Y si Balaguer en su momento lo dijo, que era un pedazo de papel, hoy, mucho peor, algunos la toman, ese pedazo de papel que se llama la ley, y se lo pasan por donde no les da el sol. Entonces, yo no sé si estamos frente a la ministra del Aguaje. Farideh Raful enfrenta uno de los momentos a lo mejor más complicados. Le dieron una posición complicada. Hoy hay ciudadanos que sienten que el Ministerio de Interior y Policía reacciona muy tarde. Pero no solamente el Ministerio de Interior y Policía, que de hecho hay que ver un poco el tema de la fiscalización, porque la policía no está para fiscalizar motores. La policía no está para pedir seguro ni para pedir licencia de conducir. Pero usted sabe que como se quiere establecer un poco y bajar un poco los ánimos que están bien caldeados con el tema, entonces se va a meter la policía con la intención de hacer pesquisas, revisiones, pero la intención es otra. Pueden hacer 500 revisiones, todas las que quieran, pero hasta que no se trabaje una campaña que pueda crear un mecanismo de conciencia, no solo en el motoconcho, por Dios. La violencia en el país no es solamente los motoconchos. En la calle todo el mundo está exacerbado. Hay una cultura de violencia que se ha sembrado en el país. Ahora, el tema de la parte vial es donde más se refleja porque es el punto donde el ciudadano dominicano explota por los niveles de estrés que genera el tránsito en el país. Y es ahí donde se revela la verdadera personalidad. ¿Usted quiere conocer a alguien de verdad y saber cómo es? Véalo mientras está al volante. Están empoderados, hay que modificar la ley de tránsito porque los motoristas ahora están agresivos, de que topan una turba le cae a las personas que lo chocan. Bueno, aquí el tema de la violencia no tiene cara, ni de motorista, ni de chofer, ni de profesionales. La violencia es violencia, llámese como se llame, y el Código Penal la sanciona y la castiga. Lo que hay que hacer es aplicar los castigos y que hayan régimen de consecuencia de ese tipo de actividades y de acciones de los motoristas. La violencia aquí en las calles de la mano de los motoristas, ellos se manifiestan, están de moda ahora mismo, pero hay que ver la violencia de estos choferes de guagua y de choferes de concho y de estos camioneros que andan con unos camioncitos y con los bumpers de hierro y de acero empujando y chocando carros chiquitos y carros bonitos en las calles. Entonces, este es un problema que tiene una integralidad. Tiene que actuar la autoridad en todo el sentido y el Ministerio Público. Qué bueno que esto está pasando ahora mismo porque yo creo que esto provoca un despertar tanto en las autoridades policiales como en el Ministerio Público para actuar de manera drástica cuando se den este tipo de casos. Sí. Pero hay herramienta legal. Aquí no hay que esperar ni que modificar la ley de tránsito. Aquí no hay que modificar la ley de tránsito. Al contrario, con el tema de los motoristas, lo que pasa es que no se está aplicando de una manera vertical el tema de la ley de tránsito. Mira, la ley de tránsito aquí le da facultad al ayuntamiento, a la DGCET, al Intran, para regularizar el tema del motoconcho y de los delivery de una manera
formal, de formalizarlo a todo y regularizarlo, pero no se aplica. Los ayuntamientos debieran dar las placas a los motoristas que le autoricen a conchar en los municipios. La ley establece que el motorista tiene que vivir y residir en el municipio para poder conchar. Todo eso está en la ley, que lo puse yo en primera persona cuando modificamos y hicimos la ley de tránsito en el 2016. Pero no han querido darle aplicación a eso. Diputado, más sin embargo, cuando Están empoderados, hay que modificar la ley de tránsito porque los motoristas ahora... Ahí lo oyeron ustedes. Aquí lo que hace falta es que se aplique la ley. Pero eso es subjetivo. Eso es muy subjetivo. Durante años vimos motores sin placas pasar frente a agentes. Motores sin casco. Motores en rojo. Motores cargando 3 personas. Estoy siendo conservador en el número. Y muchas veces no ha pasado nada. Y no pasa nada. Entonces, cuando eso empezó a suceder, que empezó de hecho con los gobiernos del PLD. Porque aquí el tema del desorden vial, vamos a ser lo más equilibrado posible en este comentario. No es un desorden enteramente de este gobierno. No. Es un desorden que lo propició el Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a empezar por ahí, con la famosa reforma que hicieron de la ley del transporte público. Y a partir de que crearon esa ley, en el primer gobierno de Leonel Fernández, no la implementaron tal cual como debió ser. Empezaron a mirar para otro lado, a pasar paños tibios con el tema del casco, con el tema de pasarse el semáforo en rojo, a que no pasa nada. Y a partir de ahí, entonces, se creó la cultura de que la ley era opcional. Y cuando una sociedad llega a ese punto, derribar esa cultura, eso no se hace con operativos mediáticos. No. No. Ahora, hemos tenido resultados desastrosos. Miles de muertes, miles de lesionados. Son cientos los accidentes que a diario se reportan por la imprudencia de una persona en un motor. Muchos son los que han perdido sus vidas, familias destruidas por la imprudencia en el manejo de los motores. Ahora, vamos a decir las cosas como son. El gobierno tiene miedo de enfrentar el problema completamente. Y no es que sea un tema de este gobierno. Cualquier gobierno que tuviera hoy, escuche esto, cualquier gobierno que tuviera hoy iba a tener miedo de resolver el problema de los motoristas en República Dominicana. ¿Por qué? Porque hay miedo político. Porque una ofensiva real contra el caos de los motores tendría consecuencias enormes. Y ellos no van a darse el lujo de eso. Y sobre todo ahora que están de caída en picada en las encuestas. Eso significa impopularidad. Hacerlo, ponerle orden a ese sector, significaría fiscalizar miles de motores. La exigencia de documentos por la ley, que se apliquen multas reales y sanciones, la retención masiva de motocicletas y entonces enfrentar las protestas. Ahora, ¿usted cree que está preparado el PRM para asumir ese costo político? No, no está preparado para eso. Entonces, controlar el desorden, que ese es un pedazo del pastel de desorden que hay en el país. El tema de los motoristas es un pedazo del pastel, pero es un pedazo bien grande. Y controlar el desorden requiere algo que pocos gobiernos están dispuestos a hacer.
aplicar la ley aunque genere impopularidad. Y entonces es aquí donde entra el componente social. Muchos motoristas son trabajadores honestos, padres de familia, hombres y mujeres que salen cada día a buscar el sustento de sus familiares. Pero también tenemos una realidad incómoda que nadie quiere admitir. La informalidad en el sector de los motoconchos se ha convertido en un refugio perfecto para el descontrol e incluso para la criminalidad también. Motores sin identificación, sin regulación efectiva, sin ningún tipo de trazabilidad. Y todo lo que se inventan es meramente temas de parche. En el primer gobierno, en el 2020, se inventaron el tema de los códigos QR en los cascos. ¿En qué paró eso? Lo único que querían era recopilar los 700 pesos por la licencia de conducir de vehículos de motocicleta. Y después que consiguieron recaudar esos impuestos, ya soltaron el tema en banda. Porque cuando el gobierno anuncia inspecciones de armas en motocicletas, por ejemplo, está reconociendo implícitamente que hay una amenaza seria en la población civil. Y no solamente armas, están las armas blancas. Hay un fenómeno grave. La mayoría de los motoristas y motoconchos están armados con armas blancas, por si usted no lo sabía. Son muy pocos. Entonces, durante años, los motores también han sido utilizados en asaltos, sicariatos y actos violentos. No se trata de modificar la ley. Pienso que la ley incluso es perfecta. El tema es alguien que se ponga los pantalones de verdad. Primero, alguien en el Intran que corte de raíz la bendita mafia de las multas alegres, y en el Ministerio de Interior y Policía que diga se acabó el relajo, pero no una medida de momento. La cultura dominicana, después de la desaparición de Rafael Leónidas Trujillo en la década de los 60, se quedó impregnada en la psiquis del dominicano de que las cosas tienen que ser a la mala, de que tiene que haber régimen de consecuencias. Hace falta régimen de consecuencias. Hasta que no exista un régimen de consecuencias en el país, pero régimen de consecuencias aunque me perjudique a mí, porque aquí también hay una doble moral. Vamos a ser claros en esto. Cuando me perjudica a mí, no apliquen la ley. No, espérate, aguántalo. Pero queremos que exista régimen de consecuencias para el otro, pero no para todos. Entonces las autoridades aplican la ley de manera arbitraria como les da la gana. Entonces la ministra prometió medidas, ha prometido control, cosa que yo dudo que lo logren. Fiscalización, sí, eso sí es posible. Vamos a ver par de operativos en estos días, después que concreten la primera reunión, y después de ahí ya la cosa va a volver a su estado normal. Y la normalidad aquí es el desorden. Señores, gracias por compartir con nosotros. Invitarles a que se suscriban, dejen su like, por favor, comenten, denle like a este video. Ahora mismo, antes de retirarse, denle like a este video. Gracias por la gentileza de su sintonía. Les comprometo a que nos juntemos en el siguiente video, claro está, si Dios, usted y yo lo queremos. Dios, patria y libertad para todos. A cuidarse, que el horno ya no es para galletitas, está caliente, muy caliente. Libertad
que lo sea.